bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña don Luis Núñez, politólogo, y le damos la bienvenida, por supuesto, a este espacio. ¿Qué tal, don Luis? Un gusto estar contigo. Igual, muchísimas gracias por acompañarnos. Desde hace varias semanas ya queríamos conversar con usted porque, claro que sí, no conoce nadie, creo, mejor la situación de nuestros hermanos venezolanos en este momento en su país y en muchos otros países, uno de ellos, Perú. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, la llegada masiva de venezolanos ha sido un fenómeno inédito en nuestra historia. Hoy hay más de 400.000 ciudadanos y alrededor de este fenómeno que ha anunciado Migraciones hay muchas mentiras, hay muchas verdades, hay muchas reacciones y queremos pues colaborar un poco para educar también al televidente. Claro, aquí lo primero que habría que hacer es un poquito poner en contexto la situación. Hace unos meses al Perú llegaban lo que llamamos migrantes. ¿Qué es un migrante? Una persona que va en busca de una nueva oportunidad, ya sea para estudiar, ya sea para trabajar. Pero lo que tenemos ahorita en el Perú no son migrantes, son refugiados. Son gente que sale corriendo de un país donde no hay leyes, no hay control de precios en cuanto a que la inflación se dispara cada día. El gobierno saca medida tras medida. La última fue aumentar el sueldo 30 veces y decir que, bueno, si las empresas no tienen con qué pagar, el gobierno va a pagar los sueldos de los empleados privados. O sea, una serie de mentiras. Entonces, la gente está desesperada y está saliendo huyendo. Después que el señor Maduro ganó, a mi criterio, fraudulentamente la última elección, se ha triplicado la salida de los venezolanos. Entonces, comparemos lo que está pasando ahorita en Venezuela, y como tú bien has dicho, es un fenómeno inédito en América Latina, solo comparable con los refugiados que escaparon de toda la parte africana hacia el Mediterráneo y ahí hacia Europa. Entonces estamos frente a un fenómeno inédito y por supuesto el gobierno peruano, yo lo veía venir en base a su derecho de soberanía, ha dicho a partir del 25 de agosto vamos a pedir pasaporte. En vista que el documento de identidad venezolano alternativo al pasaporte, que es el DNI, es un instrumento absolutamente falsificable. Cualquier niño de primaria puede falsificar un DNI venezolano porque no tiene condiciones biométricas ni de seguridad de ningún tipo. Entonces, es lógico que se pida el pasaporte, pero tenemos un problema. En Venezuela, el gobierno ha tomado como política de Estado impedir que la gente tenga su pasaporte. O sea, lo que dice la Constitución de cada país, que un ciudadano venezolano, peruano, colombiano, americano tiene derecho a una nacionalidad y a un documento de identidad, en Venezuela no es así. Eso ya está perdido. Está perdido por lo siguiente. Un pasaporte normal que tú vayas a sacar en Venezuela, si tú vas al Banco de la Nación a depositar el pago de ese documento, cuesta $380. Pero el gobierno, cuando tú llevas tu voucher al banco, del banco a la oficina de pasaportes y dice, aquí está mi pago, quiero que me entregue mi pasaporte, el gobierno dice, no tenemos papel para imprimir pasaportes. Así que tienes que esperar un año, año y medio si quieres un pasaporte. Pero, ahí viene el pero, si pagas más $280, te puedo conseguir un pasaporte express, lo cual es una ventana de corrupción. Y el pasaporte express tampoco te lo entregan en 48 horas, tardan hasta 6 meses en entregártelo. O sea, hay un mercado negro alrededor del tema del pasaporte. Entonces, por supuesto, la gente que quiere viajar o venirse al Perú se va a encontrar con que el gobierno peruano, en su derecho de soberanía, tiene derecho a pedirte un pasaporte, pero tú no lo puedes conseguir. Es más, el drama que tenemos en las últimas noches en la frontera de Zarumilla, en Tumbes, con Ecuador, es porque precisamente han agarrado a 600 venezolanos que ya iban a entrar al Perú y no tienen pasaporte, tienen un documento que se usa en los países andinos que se llama la tarjeta andina de migración, pero no se la aceptan. No se la aceptan sellar la salida en Ecuador y sin ese sello de salir en Ecuador, las leyes peruanas no pueden recibir a esas 600 personas que llevan casi 5 días durmiendo en la calle, en las plazas y en la parte de la zona de
donde se sellan los documentos de inmigración. O sea, Bueno, están parados. Y por supuesto crece la preocupación justamente por esos venezolanos y por otros que más adelante seguramente no podrán ingresar por lo que usted ya ha descrito. Así es. Porque no hay acceso a este pasaporte. Sin embargo, hay que decir sí que Perú es uno de los últimos países que está poniendo esta medida. Es correcto. Antes lo han hecho Ecuador, previamente me parece Colombia. Así es. ¿No? ¿Qué va a pasar? Digamos, ¿cómo encontrar una solución efectiva, ¿no? Para darle la bienvenida, por supuesto, a los venezolanos refugiados, porque ya ha dicho usted que ha cambiado esta calidad de migrante Sí. a refugiado, guardando sí la soberanía y la seguridad que le preocupa a muchos peruanos? Yo considero que el gobierno lo que tiene que hacer, con todo respeto, es reunir al llamado Grupo de Lima, donde están los otros países de la coalición, y ponerse de acuerdo en que más o menos todos tengan las mismas reglas para el trato de los migrantes, que ya no son migrantes, sino refugiados. Y en el caso del Perú, conversando el otro día con el superintendente de Migraciones, él me decía, mira Luis, si tenemos 400,000 venezolanos, de los cuales 60,000 ya tienen el llamado permiso temporal de permanencia, tenemos que empadronar a los otros 340,000. Aún trabajando día y noche, podemos hacer 700 permisos temporales de permanencia por día. Llevar eso a 340,000 personas nos va a llevar por lo menos año y medio. Es por eso que ahora se pone la figura del pasaporte. Claro. Pero, otra vez en contexto para que la gente que nos ve y nos escucha entienda. El gobierno alemán, el gobierno italiano y los gobiernos de la zona del euro, ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, tenemos miles de refugiados saliendo de Europa, de África para Europa, vamos a ponernos cuotas. Cada país, de acuerdo a su desarrollo, establece, yo puedo recibir 1,000,000, tú puedes recibir 800,000. ¿A su desarrollo y también a su territorio? A su territorio que, también, porque hay mucho territorio libre. Eran esos los ejes más o menos de evaluación. Para que la gente sepa, en Europa no todos son ciudades, hay muchos campos, entonces de repente una parte de esos refugiados que vienen de Argelia o de Libia pueden ir a un campo a cultivar, claro. No tienen necesariamente que ir a trabajar a las ciudades. Y otro asunto que es bueno entender, que yo también le pediría al gobierno peruano que lo tome en cuenta, es que en Europa los gobiernos se dieron cuenta que la gente llegaba y en la frontera le decía, bueno, dame tu DNI o dame tu pasaporte. Y el señor miraba al oficial y le decía, señor, huí de mi ciudad, huí de mi casa esta mañana, no me dio tiempo a recoger nada, tengo lo puesto, no tengo documentos, no tengo diplomas de mi carrera. Entonces, Europa, ¿qué hizo? Instituyó la huella dactilar como instrumento de identificación, el llamado biométrico, el sistema biométrico que ya se está utilizando en muchas partes. Tal vez aquí habría que utilizar el sistema biométrico y una recomendación al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional. Yo pienso que definitivamente frente a este fenómeno extraordinario tenemos que tomar medidas extraordinarias. Y una de las medidas extraordinarias, con todo respeto, sería colocar una oficina de Interpol en la frontera. Muy bien, claro, para abordar justamente la preocupación por la seguridad. Pero por supuesto, ¿no? Antecedentes penales, policiales. La única oficina de Interpol que hay en Lima está al costado del Jockey Plaza. O sea, una persona que llega a Tumbes, una persona que está en Puno, una persona que está en Cusco, venezolano, que quiere sacar sus antecedentes penales internacionales, tiene que venir a Lima. Bueno, eso sí, verdaderamente hay esta intención, ¿no?, de apoyo al venezolano, al que migrante yo sí creo venezolano. Que el gobierno... Sí, hemos visto varias iniciativas. Así es. ¿No? Está trabajando también la Iglesia Católica y las iglesias en general, la oficina del Alto Comisionado de los Refugiados de Naciones Unidas. Algunas universidades están abriendo planes especiales. En fin, veamos esto como un fenómeno extraordinario. No es un caso de migrantes, es un caso de refugiados que están huyendo de una guerra. Ahora, en esta situación, en este escenario adverso que atraviesan los venezolanos, ojo, no solo se necesita de la iniciativa y la voluntad de autoridades de otros países de la región, ¿no?, sino también del ciudadano. Así es. ¿No? Porque se escuchan y se leen muchísimas cosas que lamentablemente pues a muchos nos llenan de vergüenza. Es bueno comentarlo. Primero, habían dicho, los venezolanos van a decidir las elecciones del próximo 7 de octubre. Apenas hay
un venezolano inscrito para esas elecciones. Para un padrón que se cerró el año pasado. Así es. ¿Y por qué sucede que hay un venezolano inscrito para esas elecciones? Porque ha cumplido todos los trámites migratorios, es una persona que está residiendo permanentemente en el país. Luego, se ha dicho, el presidente Vizcarra ha sacado un decreto donde los venezolanos van a ganar 1.200 soles de sueldo mínimo. A los 20 segundos de haber publicado el supuesto decreto, esa no era la firma del presidente, ese no era el logotipo del ministerio, y luego inventaron que esta ciudadana venezolana que un poco lleva la voz de la oposición en el Perú, Paulina Fachín, estaba creando un partido político peruano-venezolano. Yo llamé a Paulina un poco en broma y le dije, oye Paulina, ¿y dónde se inscribe uno para ese partido? Me dice, Lucho, me sacaron una foto en el año 2014 dándole una charla a unos chicos sobre derechos humanos y han puesto esa foto como si estuviera formando un partido político. Eso es lo que en el lenguaje comunicacional, y tú lo sabes, se llama noticia falsa. Los fake news. Así es. Y como eso, cualquier rumor, porque en el Perú estamos muy acostumbrados a esto que yo llamo radio bemba, que es, se suelta una mentira y la gente va aumentando la mentira y termina por creerse que es verdad. Bueno, pues esperemos entonces que efectivamente haya un plan regional. Lo ha anunciado Cancillería, que quieren trabajar en un plan regional justamente para no negarle, ¿no?, el ingreso a inmigrantes venezolanos, para que ellos puedan venir, pero también para que puedan tener las oportunidades, porque claro, entendemos que las puertas están entreabiertas porque no hay esta posibilidad de entregar el permiso temporal de permanencia. Así es. ¿No? Y sin eso no hay acceso a trabajo, no hay acceso a salud, entonces no van a haber buenas condiciones tampoco para dar la bienvenida. Y lo otro tiene que ver con que la gente sepa que esto es una situación temporal. El régimen venezolano, francamente, no da para más. Los recursos económicos están en merma, ellos han pedido préstamos, China y Rusia ya no puede darles más plata, ha bajado mucho las reservas internacionales, Venezuela tenía reservas sobre los 50.000 millones de dólares, ahorita tienen 8, en fin, ese régimen no da para más. Vendrá un gobierno supuestamente de transición y las encuestas señalan que el 80% de la diáspora venezolana que está repartida por todo el mundo y que se calcula en 5 millones de personas, el 80% de esos 5 millones de personas han dicho, si las cosas cambian en Venezuela, regresaremos a nuestro país. Por supuesto. O sea que esto es una cuestión de meses o tal vez de un año. Bueno, según Data Análisis, a propósito de lo que menciona, en 2 o 3 años, ellos dicen, se habrá ido de Venezuela el 20% de su población, lo que supone 6 de los 30 millones de habitantes actuales. Esperemos que no pasen esos 2 o 3 años. Yo pienso que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tema y el interés, porque es un tema que al Perú le está afectando. Es un tema que tiene que estar en agenda, ojo, no solo por parte de nuestras autoridades, sino también de los ciudadanos y a través de verdades y no mentiras. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien, hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.